Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El PR y el Periodismo, un podcast para comunicar con sentido. Acá hablamos de las ventajas, fortalezas, retos que viven todas las disciplinas relacionadas con la comunicación, como el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad, el marketing digital. Porque en este mundo todo comunica. De este lado te saluda Carla Rico, publirelacionista, y el episodio de hoy lo hemos titulado La arquitectura de la noticia. ¿Cómo se gana la preferencia del público en la era de la inmediatez? Abrimos esta conversación sobre todo para saber qué hay detrás de cómo se arma un noticiero en vivo. Aquí realmente el protagonista es el proceso, esas decisiones, el equipo que hay, la tensión que se vive, la coordinación, y hay una parte importante, muy importante, que es la responsabilidad editorial. Para ello, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Carlos Jiménez, quien es periodista, coordinador de entrevistas de diversos medios informativos. Ha estado detrás de cámara de muchos años en noticieros que vemos todos los días, pero hoy tenemos el honor de tenerlo a cuadro. Carlos, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Carla. Qué gusto saludarte y gracias por la invitación. Al contrario, Carlos, estamos felices de tenerte acá. Y bueno, Carlos, tenemos una dinámica de inicio con todos nuestros invitados. Nos gustaría preguntarte, antes de empezar a conocerte como profesional, ¿cómo se define Carlos Jiménez como persona? Pues mira, yo te podría decir que me defino como una persona muy minuciosa, muy ordenada. Me gusta mucho, pues tener todo muy claro, ¿no? Todos los proyectos que encabezo, tanto lo personal como lo profesional, y eso me da mucha seguridad y me permite avanzar de manera acertada, ¿no? En todas las decisiones que tomo. Entonces soy muy meticuloso en ciertos aspectos. Muchísimas gracias, Carlos. Eso sin duda se conecta directamente con tu quehacer diario. Y creo que para arrancar, me gustaría justo preguntarte, para quienes no conocen la operación detrás, ¿cómo se vive? ¿Cuáles son los perfiles de las personas que intervienen en la construcción de un noticiero? De un noticiero, pues mira, es una estructura muy general que evidentemente cada periodista tiene su metodología, su estilo de trabajo, su forma de armar sus contenidos, pero hay una estructura básica que es tanto en la radio como en la televisión, que consiste en el conductor principal, que es la persona a la que ve la gente a cuadro o escucha en la radio, y atrás de ellos hay toda un equipo de trabajo que cada quien tiene una responsabilidad dentro del esquema y del organigrama. Está el jefe de información, está el productor, está el coordinador de invitados o de entrevistas y de contenidos, está la redacción, está el equipo de producción, eh, y bueno, abajo de ellos pues ya hay todo un equipo de asistentes y de personas que nos ayudan a planificar y a llevar a cabo la función de hacer un programa noticioso. Oye, Carlos, y cuéntanos un poquito en dónde entras tú, cómo engranas en esta estructura de la preparación, lo que hay previo, durante y posterior. Pues mira, yo ya tengo muchos años como coordinador de contenidos, de entrevistas. Es una tarea ciertamente importante, pero que requiere de mucha paciencia, de mucho conocimiento, de mucho feeling, de mucho tacto, porque al igual que ustedes, como somos una parte como también de publirelacionistas, porque el conseguir las entrevistas, el conseguir los permisos para las transmisiones especiales, el conseguir toda la logística que envuelve el hacer un programa de televisión o de radio, pues es una responsabilidad importante que mucho tiene que ver con el trato de la persona, ¿no? Hacia el exterior. Ujú, Lo que tú claro. proyectes eh, como persona y como parte de un equipo es lo que muchas veces te va a dar el resultado de lo que quieras alcanzar, ¿no? Del propósito para el cual estés trabajando.
Ya, sí, por supuesto, y ahí es donde entra mucho lo que decías al principio, esa característica tuya de ser meticuloso, pues obviamente si no lo fueras sería muy difícil hacer tu labor, ¿no? Sí, sí, te digo que no hay, yo estudié periodismo en una escuela que creo que ya no está porque ya tengo algunos años trabajando en los medios. Era una escuela que se llamaba Periodismo y Arte en Radio y Televisión, que estaba en Antonio Caso e Insurgentes. Esta escuela la fundó eh, uno de los personajes más emblemáticos de Televisa, que trabajó con Jacobo Zabludovsky en la época de 24 horas, se llamaba el Toby, y él tuvo la idea de crear una escuela justo. Ya desde antes pues han existido otros sistemas educativos, tanto en la UNAM como en escuelas privadas, la famosa Carlos Septién, que mucha gente conoce y hace referencia. Y esta fue otra escuela que también nació con esa inquietud de formar a nuevos grupos de chavos. Y tuve la fortuna de que en la época en la que yo concluí mi carrera ahí, el rector era Ricardo Rocha. Entonces, ese periodista pues, ahora sí que nosotros les llamamos, y a lo mejor quienes nos vean y sepan de este medio, se les conocían como las vacas sagradas, ¿no? Porque eran Ah, de esos claro. periodistas que wow, o sea, el simple Sí. hecho de tener una conversación con ellos te dejaba un aprendizaje muy fuerte, ¿no? A uno que quería y tenía aspiración a hacer periodismo, pues era así como que wow. Entonces, la gran ventaja que tuve en esta escuela fue esa que justo muchos de mis maestros fueron periodistas que estaban trabajando en diversos medios. Por ejemplo, mi maestra de radio era una locutora de Opus 94 en el IMER. Mi maestro de prensa escrita era jefe de información en un periódico que se llama Ovaciones. En fin, así muchos maestros que te daban cátedra, pero al mismo tiempo te daban la posibilidad de poder pues, hacer pininos, ¿no? Lo que hoy en día se llaman las prácticas profesionales, y eso pues te daba todas las tablas para que en el momento en que tú pudieras o quisieras tocar una puerta, más o menos tuvieras claro qué es lo que querías hacer y en dónde podrías tener alguna posibilidad de poder entrar, ¿no? Y trabajar. Entonces, te digo, básicamente eso fue, digamos que mi origen. Yo creo que todos quienes estudiamos esta carrera tenemos claro un objetivo, una cosquillita, que es ser periodistas, pero ya el estar en el campo profesional te das cuenta independientemente de la escuela en la que salgas, que lo que tú tienes al salir de la escuela es una embarradita, ¿no? De todo, o sea, no vas a llegar, ni salgas de la mejor escuela de México, vas a llegar con las tablas que te da el estar ya en el oficio y ya, digamos que ejerciendo el periodismo como tal, ¿no? Claro. El caso de los periodistas y sobre todo los periodistas que a lo mejor están dentro de un NOTI, ¿qué habilidades, a lo mejor estas famosas habilidades blandas o power skills, consideras que deberían de adquirir ahora sí que por sí mismos los estudiantes de periodismo que ahorita pues ya son otras generaciones, como dices, a lo mejor ya están en otras escuelas, pero que hay cosas que obviamente no vienen en los estudios, en las materias. ¿Qué consideras que deberían de adquirir sí o sí? Mira, yo lo que pienso es que quien quiera aprender este oficio del periodismo tiene que ser alguien que lo sienta, ¿no? Desde la entraña, o sea, no que lo tome como un modelo tipo, ay, quiero ser famoso, quiero salir en la tele, quiero que me tomen fotos y que me pidan autógrafos, ¿no? Porque pues no, en realidad el periodista cumple un propósito bien importante en la sociedad, ¿no? Que es informar. Entonces, eh, para eso te tienes que preparar. No nada más, ciertamente hoy en día las nuevas generaciones, pues, tienen a la mano herramientas que nosotros en su momento, pues, no las teníamos, ¿no? De entrada, para que nosotros pudiéramos tener una licencia de locución, pues antes tenía que hacer un examen y tenías que prepararte y tenías que tener muchas tablas para poder aspirar a. Hoy en día, pues cualquier persona con la tecnología que existe puede subir, puede armar, puede grabar y transmitir.
y expresarse, ¿no? Entonces, qué bueno, qué padre, qué novedoso, qué increíble que estemos en este nivel ya, pero justo yo creo que aquí viene algo bien importante, que es la responsabilidad, ¿no? Del informador y del periodista. Entonces, pues para mí lo principal y lo fundamental es que uno tenga plena conciencia de que lo que uno quiera hacer es realmente para lo que te estás preparando, ¿no? O sea, el glamour, la parte bonita que se ve de la televisión, pues es simplemente un escaparate, ¿no? En realidad lo que viene atrás es lo que realmente tiene un peso y una importancia relevante para la sociedad. Entonces mi consejo es Oye, ese, que quien quiera aspirar al periodismo, que lo sienta realmente como eso, ¿no? Como un oficio. Oye, y todavía comulgas con la idea de que es por amor al arte, porque de pronto, pues el periodista, pues, depende de dónde, ¿no? Pero de pronto sí, los salarios no son tan atractivos para muchos periodistas y entonces esta hermosa profesión que yo admiro y respeto muchísimo, de pronto se puede ir como perdiendo por ese sentido, por esa causa. Pues mira, digamos que es ¿cómo te diré? Para mí, en lo personal, eso es como un sí y un no, porque ciertamente, obviamente, pues los sueldos no son sueldos de ejecutivos o de gente de negocio, pero esta carrera es tan noble que te permite diversificar. Es decir, yo tengo una gran cantidad de colegas periodistas que lo mismo trabajan en la tele, que trabajan en la radio, que de repente los invitan a proyectos independientes. O sea, sí es una carrera que es muy noble, que es muy amplia, porque el periodismo no nada más implica pues estar frente a una cámara, hay muchísimas funciones que puedes desarrollar en esta carrera y justo ahí es en donde tú vas a encontrarle el gusto a lo que tú sientes que para lo que eres bueno, ¿sabes? O sea, eh, creo, por lo menos en mi experiencia personal, yo tuve la oportunidad de hacer un poco de todo cuando entré a Televisa. Yo tengo muchos años en Televisa y justo empecé de asistente, después ya fui redactor, investigador, reportero, productor, en fin, se puede decir que todas las variantes que hay dentro de esta carrera y ya por azares del destino me centré en la coordinación de entrevistas, un poco porque nadie quería hacer esto, porque como que era la labor de, ay, no, es un trabajo muy complicado y yo le encontré el gusto, ¿no? Y ya por eso es que ya vas adquiriendo esa experiencia y el gusto de repente conocer mucha gente, relacionarte con muchas personas, en fin, y eso ya te va dando esas tablas que necesitas para poder desarrollar esta actividad para la cual te contrataron. Entonces, te diría que sí y no, porque si eres bueno en lo que haces y te gusta, aunque no ganes a lo mejor los miles de pesos, pero si tienes la habilidad y las herramientas para desarrollar tu trabajo y concentrarte en diversas actividades, pues no te va a ir mal, ¿no? O sea, puedes trabajar en tele, puedes trabajar en radio, puedes escribir, puedes trabajar en cine, en fin, o sea, ciertamente un solo sueldo, pues sí, no te da para tener una vida de lujo, pero pues si de repente le echas ganas y un poco de sacrificio y esfuerzo y te especializas. Para mí yo creo que algo que es fundamental es que lo que te guste tienes que especializarte ¿no? Es como un médico. O sea, tienes el estudio general y a lo mejor yo decidí ser coordinador de entrevistas y entonces me pongo a leer, me pongo a investigar, me pongo a preparar, veo todo lo que tenga que ver con mi carrera, con mi profesión y, y lo aprovecho, ¿no? O lo llevo yo a mi día a día. Y eso me da justo eso, esa especialización y esas tablas para poder resolver en tiempo real cosas que se te presentan cada día. Cada día, claro. Y también depende mucho la fuente, no sé si estés de acuerdo conmigo, Tocayo, porque muchas veces, digo, un periodista puede estar en una redacción y a lo mejor no, puede decir,
no maneja crisis diarias como a lo mejor las que manejas tú, porque es un noti en vivo y creo que todos los días han de tener una situación previa, durante o posterior, ¿no? Entonces, a eso me refería un poco también con las habilidades que debe de adquirir, depende a dónde se especialice. Y justo hablando de eso, del tema de cómo se vive durante una redacción, ahí siempre me preguntan, sobre todo estudiantes, cómo es que una línea editorial se protege, es decir, cómo un periodista o un noticiero o una redacción prioriza la información que va, que no va, en este caso ustedes que están al aire en vivo, independientemente del breaking news, que sabemos que esa es como la prioridad número uno, pero cómo se priorizan los demás temas. Ok, pues mira, eso evidentemente sí, ciertamente no es algo que a lo mejor te den muy a profundidad en la escuela, ¿no? O sea, en la escuela te van a dar una probadita de todo, ¿no? Los géneros periodísticos, la televisión, la radio, el cine, la fotografía, etcétera, etcétera. Y ya cuando estás en el campo profesional, evidentemente, pues ya tienes el respaldo de toda una empresa, ¿no? De toda una estructura que es la que te pone, digamos que sobre la mesa, todas las herramientas, toda la información para que tú puedas, ahora sí que escoger eh, lo que tú consideras que es lo que a la gente le va a interesar para difundirlo en tu noticiero. Evidentemente, a lo mejor, tratándose de noticias, se podría decir que entre comillas es más fácil, porque tu propósito como periodista en un noticiero, tanto de la radio como de la tele, es informar, y al decir informar me refiero a cubrir todos los aspectos, ¿no? De la, ahora sí que de lo que está en el día a día, ¿no? Yo ahí te podría decir que, por ejemplo, la información que para nosotros es fundamental, pues son aspectos, digamos, la economía, ¿no? Lo social, los deportes, el entretenimiento, lo internacional. Entonces, si te fijas, ahí ya vas haciendo como una especie de, de guía en la que tú vas sopesando la información en la mañana, por ejemplo, yo que soy el coordinador del noticiero matutino de Canal 2, nosotros, yo llego desde las 6 de la mañana, ya estoy ahí, si no es que antes, y hay un equipo de trabajo de colegas periodistas que trabajaron toda la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, redactando, escribiendo y formando. Entonces, Daniel Diturbide, que es la titular del noticiero en el que yo estoy, llega muy temprano y, y ella con su equipo, que justo es el productor, yo como coordinador, el jefe de información, ella tiene una paleta, por decirlo así, en donde ella va viendo qué información ya está asignada en el programa y ya sobre la marcha se van tomando decisiones de qué tiene más relevancia, ¿no? Ejemplo, nosotros como noticiero matutino pues tenemos, digamos que la responsabilidad de siempre estar al pendiente de lo que la presidenta va a decir en la mañanera, porque eso es información que atañe a todo el mundo, independientemente del gusto o no político. La declaración pues, del presidente de donde vives pues, es fundamental para conocer el día a día de las cosas, ¿no? Otro aspecto importante, pues te decía yo, es lo económico, ¿no? Cómo amanecen las bolsas, cómo amanece el dólar, el tema del precio de la gasolina, hasta el clima, ¿no? Es bien chistoso porque tanto en la tele como en la radio, la gente es muy avida de estar al pendiente de lo que tú les vas a transmitir para tomar sus decisiones del día a día. Y lo hemos visto, nosotros no lo teníamos muy claro hasta que en algún momento la gente se daba cuenta de que nosotros cada media hora metemos un resumen de lo más importante que está ocurriendo y la sección del clima. Y entonces la gente luego, si por alguna razón no entraba el clima o se retrasaba un poquito, ya nos estaban diciendo por las redes o por el teléfono, oigan, ¿qué pasó con el clima? Porque necesito saber cómo voy a salir, si me pongo chamarra, si me pongo suéter. Por eso es un poquito también esa dinámica del juego que hacemos con nuestros conductores del clima,
con Raquel Méndez o el Capi, y que ellos nos van diciendo el día a día de, pues sí, hoy va a llover o hoy va a ser frío. Entonces, fíjate qué tan importante es el hecho de irle dando a la gente información que para ellos, para uno pudiera ser pues poco relevante, pero no, tiene una importancia muy grande, ¿no? Estás en el podcast El PR y el Periodismo. Gracias por continuar con nosotros. Que ellos se están preparando, están tomando el café, están viendo la información. Otra de las cosas que son, digamos que bien chistosas, es que mucha gente acostumbra despertar y prender la tele en lo que se está bañando, en lo que se está arreglando, o prender el radio en lo que va a desayunar. Entonces, todo eso, nosotros son cosas que tenemos que tener muy estudiadas para entender qué es lo que la gente necesita de acuerdo al momento en el que tú estás transmitiendo al aire tu programa, ¿no? Entonces, esos son, digamos que cosas fundamentales que no te las enseñan en la escuela y que dependiendo en el programa para el que estés, tienes que tener muy claro esa función como periodista, ¿no? De qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente quiere escuchar. Y evidentemente es un trabajo complejo porque tú también me preguntabas de cómo seleccionas la información, qué es importante y qué no es importante, ¿no? Pues todo tiene un nivel de importancia, pero ciertamente tú lo que tratas es de que le des a la gente lo que consideras que para ellos puede ser relevante en su día a día y también en la toma de decisiones, porque al final de cuentas, pues uno, digamos que forma parte de la información que la gente quiere saber y conocer para tomar decisiones de un viaje, por ejemplo, ¿no? Ahorita con todo lo que pasa en el extranjero y que si Trump ya en la mañana le declaró la guerra a no sé quién y que si los mercados se vuelven locos, por ejemplo, hay mucha gente que tiene familia en el extranjero o que de repente tiene un viaje y te empiezan a hablar, te hablan tanto en la tele como en la radio, oiga, yo tenía planeado irme a Irak, ¿me voy o no me voy? ¿Qué hago? Y pues fíjate, o sea, qué gran responsabilidad te da a ti como periodista que Claro. tú dices, pues a ver, o sea, primero que nada, verifique con su aerolínea si están vigentes los vuelos, cheque si es es un viaje de negocio, es un viaje de placer, si lo puede postergar. Pero fíjate ya, y qué importante y qué relevante es que uno como periodista, como que asume un rol que, wow, yo nunca me hubiera imaginado que iba a tener esa gran responsabilidad de decirle a la gente qué sí o qué no hacer, ¿no? Digo, obviamente uno da las recomendaciones y ya cada quien toma su decisión, pero eso es lo bonito y lo interesante de este trabajo. Entonces, de ahí la importancia es de estar bien informado, de entender las necesidades de la audiencia. Uno como periodista cumple varias funciones, ¿no? Ciertamente una de ellas es informar y no necesariamente tienes que ser, ahora sí que tienes que decir las cosas bonitas tal cual, o sea, tienes que ser muy objetivo y decir las cosas como son, ¿no? Claro. Entonces, habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no le guste, pero tienes que decirlo con responsabilidad. Yo creo que una de las cosas que para mí son fundamentales es esa, ¿no? Que quien tenga la enorme responsabilidad de informar, sea quien sea, previo a lo que pueda decir o lo que pueda opinar, se documente, se estudie el tema, estudie lo que va a decir, porque de verdad que muchas veces no tenemos plena conciencia de cuánta gente toma decisiones en función de lo que tú puedas decir, ¿no? Es un impacto muy grande el que tienen y como dices, no todo el mundo se da cuenta de esa responsabilidad y del impacto que tienen. Y ahí viene otra parte muy importante, Carlos, que es lo que acabas tú de mencionar, escuchar a la gente es, creo yo, una fórmula ganadora para ganarse la confianza del público, porque al final tampoco hay que olvidar que es un negocio, ¿no? Y de pronto ustedes también tienen que competir en la cuestión del rating y todo esto, y creo que ahí pues hay que equilibrarlo, no sé si lo veas de la misma manera o cómo se vive en tu redacción, equilibrar la parte de escuchar a la gente, dar estas noticias que le interesan, como dices, que sabes que están necesitando porque ya se ganaron una confianza, pero al mismo tiempo ustedes mantenerse en la preferencia del público. Sí, ahí yo creo que son varios factores. Uno, evidentemente, es la empresa como tal, ¿no? O sea, a final de cuentas nosotros somos, como periodistas, lo digo
en mi caso personal, pero también hasta los propios conductores, nosotros somos como vehículos, ¿no? Pero realmente digamos que el peso fuerte lo tiene la empresa y de ahí que las empresas importantes, grandes, como Televisa, como Fórmula, como CNN, si te fijas, son empresas ya de mucha trayectoria, con mucho prestigio, y que para que uno como periodista llegue a estas, digamos que ventanas, estas posiciones, pues te tienes que preparar muy bien, tienes que tener un pleno conocimiento de lo que estás haciendo como periodista y tienes que forjarte un prestigio, ¿no? Una credibilidad. Y la manera en la que lo vas a hacer es justo eso, o sea, ofreciéndole a la audiencia eh, el, el producto de tu trabajo hecho con conciencia, ¿no? Y con todas estas herramientas que te decía que en un principio son fundamentales, ¿no? O sea, tienes que verificar la información que vas a dar al aire, rechecarla y también ser muy, muy responsable, porque, por ejemplo, a nosotros como noticieros, pues nos llega mucha información de bote pronto, ¿no? Entonces, Claro. ejemplo, te puedo decir que me dicen, oye, Charlie, salió ahorita, y más en las redes sociales, ¿no? Acaba de salir en las redes sociales que hubo un incendio en tal lado, ¿no? Hay que verificar. O sea, nosotros como medio de información, el hecho de que veamos una noticia que pudiera ser de interés para la audiencia, no la vamos a dar como tal hasta que no verifiquemos si realmente lo que está pasando es real. Ha habido muchas ocasiones en las que periodistas de renombre, de prestigio, se han tenido que disculpar públicamente porque de repente, chin, ya dijeron al aire a lo mejor algo. A mí me ha tocado decirle a colegas periodistas, oye, hermano, esa imagen que estás metiendo yo la vi hace 5 años. Ay, gracias, Charlie. Lo revisan y en efecto se dan muchas veces, a veces eso pasa por la inmediatez, ¿no? Por querer tener la información, pero no, ojo, porque ahí es bien importante que la información que tú le ofrezcas a tu audiencia sea verificada. Ejemplo, ¿no? Nosotros para meter, si de repente me dicen, oye, es que hay un reporte de que hay unos mineros atrapados en la mina de no sé dónde, ¿no? Pues lo primero Ujú. que voy a hacer es hablar al gobierno de la entidad, es hablar con el gobierno federal, o sea, es ver todas las líneas de investigación que te puedan verificar que realmente lo que está pasando es un hecho real y precisamente por eso tienes herramientas como corresponsales, como enviados especiales que están en el lugar de la noticia y que ellos ya te van a decir con certeza, sí, en efecto, sí estoy aquí y metemos primero el enlace con el reportero, pero ya que tenemos toda la información verificada, porque si de repente lo sueltas así por soltarlo y resulta que no es real, te metes en un grave problema, pero aparte pues también afectas a muchos, muchos intereses, ¿no? Como dices. Sí, merma también la confianza y tu reputación, que es uno de los intangibles más valiosos que podemos tener como personas, como marcas personales y como marcas comerciales. Exacto, sí, es fundamental, te digo, que estés bien preparado. Por eso a mí me pasó hace muchos años una experiencia bien, bien curiosa que a veces la platico con mis colegas periodistas. Hubo una época en la que a mí me encargaban la responsabilidad de algunos jóvenes egresados de universidades muy importantes en nuestro país, pues iban a tocar las puertas a Televisa, ¿no? Y, oye, pues quiero llegar a tener mi programa y yo les decía, pues excelente, ¿no? Claro que sí, ¿qué te gustaría? No, pues me gustaría tener mi propio noticiero y ¿cuánto te gustaría ganar? No, pues para empezar me gustaría ganar tanto, 50,000 pesos, así te digo así, pues qué padre, ¿no? Pues qué bien. Digo, oye, bueno, pues ¿qué te parece si previo a que veamos qué noticiero te gustaría ocupar, hacemos unas pruebas, ¿no? Unas pruebas generales para que después de realizarlas las analicemos y veamos si ya cuentas con las tablas para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Sí, claro que sí, le dice, bueno, pues entonces, por ejemplo, le dice, bueno, te doy 15 minutos para que me desarrolles en una cuartilla el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Y Israel, ¿qué está pasando? A ver, explícame. ¿Te parece bien? Ok, sí, que no sé qué. Y ya pasaban los 15 minutos, 20 minutos. ¿Qué pasó? ¿Ya está el texto? No, 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 ya casi, ya casi.
Pasaba media hora y pues todavía no lo tenía, ¿no? Y luego les decía, bueno, ya lo tienes, ahora te voy a llevar a una cabina de audio para que me grabes esto que escribiste, lo tienes que grabar con entonación, con buena dicción, ¿no? Para que tu voz sea creíble, para que la gente que escuche lo que tú estás diciendo crea que lo que estás diciendo es real, porque no nada más es hablar por hablar, sino que tienes que... No, pues también hay otro filtro, ¿no? Y luego le dice, bueno, ahora te voy a llevar al estudio, al set de televisión, donde está la cámara, te voy a poner al frente para que tú, ¿qué te parece? Te voy a poner 5 minutos que me improvises un tema, el tema que tú quieras. Durante 5 minutos me vas a hablar de lo que tú quieras, tema libre. Bueno, después de todas estas pequeñas actividades, llegaba a la oficina y les ponía el resultado de cada una de las cosas que hacían, ¿no? Ellos mismos se daban cuenta y me decían, no, pues sabes qué, creo que todavía no estoy listo como para tener mi propio noticiero, mejor luego vengo. Le digo, bueno, pues órale, cuando estés listo me avisas. Entonces es curioso porque muchas veces los chavos que salen de grandes universidades, ciertamente con a lo mejor, pues ahora sí que un buen bagaje de información, se puede decir técnica, histórica y demás, pero no tienes esa que se necesita para ya poder entrar al aire, ¿no? La capacidad de improvisación, parece fácil, pero no es fácil. El que te pongan durante 5 minutos a hablar sobre un tema con coherencia, con dicción, con ritmo, no es fácil. Y entonces imagínate ya cuando realmente ves lo que pasa, porque en efecto hay un guión y todo, pero ha habido ocasiones en las que los periodistas tienen que improvisar, ¿no? Tienes que tener muchas tablas para poder llevar una buena entrevista, ¿no? Ha habido ocasiones que he visto colegas periodistas que de repente tienen unos súper entrevistados y me da así como que hasta, ay, me duele la panza cuando veo que no les hacen las preguntas que uno quisiera que les hicieran, porque pues son gente que no tienes todos los días, ¿no? En fin, eso pasa. Y eso pasa, pues, ¿por qué? Pues porque te digo, hay de todo en este rubro del periodismo. Hay gente que es muy profesional, se preparan muchísimo. Yo he trabajado con muchos periodistas que wow, me impresionan porque previo a una entrevista se documentan, leen, sacan datitos y hasta es bien bonito porque tú cuando ves el trabajo del colega periodista que está haciendo la entrevista y de repente a lo mejor suelta un datito que hasta el mismo entrevistado como que no sabía, se sorprende, ¿no? Y, ay, ¿tú cómo sabías eso, no? Ah, pues hice mi trabajo, ¿no? Como periodista. Eso es bonito, porque eso es lo que le deja a la gente, pues ese gusto, ¿no? De saber que a lo mejor alguien, hablando de quien sea, no puede ser un artista, puede ser un escritor, puede ser quien sea, pero de conocer esa parte que no es pública y que de repente el entrevistado te da, es wow, es un plus para nosotros como periodistas, ¿no? Claro, y es que es una responsabilidad, digamos, propia el que tú vayas como periodista elevando tus estándares de calidad. Y también yo creo que cuando estás en un equipo, bueno, tú que ya tienes muchos años en un mismo, a lo mejor, espacio, se va creando un equipo de trabajo también que van como con un engranaje perfecto, ¿no? O sea, todos ya saben qué les toca, cómo hacer para sobresalir todos en equipo y eso sinceramente se transmite. Y yo creo que también digo, seguramente habrán pasado crisis, yo tengo ahorita una en mente, pero tú me contarás, ahorita que estabas contando anécdotas, alguna anécdota que nos puedas contar de alguna crisis que se haya vivido así en vivo o algún tema, pues sí, complicado que tú dijeras, oye, porque a lo mejor este invitado no era lo que yo me esperaba, la salvaron. Cuéntanos algo de eso. Hay de todo, o sea, te digo, lo bonito del trabajo justo es eso, ¿no? Que todos los días conoces a gente diferente, ¿no? Entonces, y te vas enriqueciendo, quieras que no, pues te vas cultivando, eh, digo, el hecho de tener a lo mejor mi responsabilidad como coordinador de entrevistas, el hecho de tener la responsabilidad de llevar entrevistados a los noticieros más importantes de tu país, pues no es cosa fácil, ¿no? Entonces, justo trae una gran responsabilidad el hecho de que de repente, te lo puedo decir de un artista, ¿no? Que ven un artista súper famoso y que, bueno, pues es muy complicado tener acceso a ellos y haces hasta lo imposible por llevarlo y lo consigues, ¿no? Entonces, te queda una enorme satisfacción personal, ¿no?
wow, lo conseguí. Obviamente, públicamente, pues quien se lleva el crédito, pues es el conductor, en este caso, pues quien está a cuadro, ¿no? O hasta la empresa, pero tú que fuiste el que le talachaste y que lo conseguiste, pues te quedas con esa satisfacción, ¿no? Y eso te va dando las tablas para aspirar a más, ¿no? Para de repente decir, bueno, ya conseguiste, ahora voy a conseguir esto otro. Y así vas creciendo en ese aspecto personal y profesional y te vas haciendo de esa habilidad, de esa destreza de poder ir consiguiendo tus objetivos y superándote día a día. Entonces, sí, o sea, son muchas cosas, o sea, anécdotas tengo muchas y hay una, digamos, dentro de muchas que de repente nosotros, justo por los estándares de los noticieros que manejamos, hay una premisa que es siempre llevar a lo top de lo top, ¿no? Entonces, en todos los temas, porque aparte nosotros como periodistas hay una frase muy popular que dice que el periodista es aprendiz de todo y experto de nada, porque al final de cuentas todos los días aprendes algo nuevo y todos los días tienes el reto y la responsabilidad de encontrar o de conseguir lo que te pide la audiencia, ¿no? O lo que tú quieres ofrecerle a tu audiencia. Entonces, un ejemplo, de repente me dicen, oye Charlie, mañana vamos a hablar sobre, ejemplo, no vamos a hablar sobre los infartos, ¿no? Entonces queremos que venga al programa el mejor cardiólogo de México, ¿no? Entonces en la torre, ¿no? Pues te pones a investigar y te pones a ver quién es cardiólogo que tiene las mejores calificaciones, el mejor currículum, las mejores experiencias, bla, bla, bla. Y encontré a uno que era una eminencia, ¿no? Tanto aquí como en el extranjero y demás. Entonces, wow, pues yo estaba súper emocionado porque lo conseguí. Primero, imagínate darte la tarea de dar con él, conseguir el contacto, tener el acceso a él, convencerlo, porque aparte en los noticieros nunca tienes, digamos que mucho margen de maniobra, ¿sabes? O sea, a diferencia de otro tipo de producciones de programas en los noticieros, no puedes planear con mucha anticipación tus contenidos porque cambian día a día. Si yo de repente digo, ay, el lunes quiero hablar sobre las hormigas y voy a llevar al mejor especialista, y el domingo pasó que hubo un huracán que acabó con no sé qué, pues las hormigas ya se fueron y entonces ahora vamos sobre el huracán. Entonces, es un tema bien complejo porque muchas veces se te caen cosas muy padres por el día a día. Entonces, esta vez yo llevé a este especialista, muy, muy bueno, una eminencia, me senté yo muy contento porque lo había conseguido. Y entonces al momento yo lo veía raro, ¿no? Yo lo recibí, lo saludé, lo veía así como nervioso, como sudando, y le digo, ¿quieres algo así? Total, ya pasa al aire, empieza los periodistas a entrevistarlo, y entonces noto que el entrevistado estaba apanicado. O sea, estaba así pasmado y sus respuestas eran súper cortas. Oiga, doctor, ¿qué es esto? Sí. Oiga, pero entonces puede pasar esto. No. Oiga, pero entonces los conductores se me volteaban a ver a mí como diciendo, ¿qué pasa? Y yo les decía, pues no sé, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, bueno, pues ya gracias, que no sé qué sale. Le digo, doctor, pero si yo platiqué con usted por teléfono, tuvimos una charla muy buena porque previo a llevar a un entrevistado, pues platicas con ellos. Le dices, oye, quiero hablar sobre este tema, la idea es hacer esta dinámica, así, así, les das todo un speech de más o menos que ellos tengan una idea clara de a qué va, ¿no? Pues tampoco los llevas ahora sí que a ciegas. Entonces el doctor lo que, pues obviamente, honestamente me dijo, ¿qué crees, Carlos? Es que la verdad, te soy sincero, me dio pánico escénico. Yo, ¿cómo crees, doctor? Dice, es que sí, el hecho de estar enfrente de los periodistas y las cámaras y las luces, se me borró el cerebro. Yo de repente no sabía qué contestar porque estaba muy nervioso. Le digo, ay, doctor, no, pues hubiera dicho para darle un speech doble y quitarle ese miedo, pero son de las cosas que no tienes consideradas. Sí, ¿no? Entonces, cuando a mí me dijeron mis colegas periodistas, oye, Charlie, no inventes, ¿qué onda con este cuate? Le digo, a ver, el cuate tiene todas las tablas, tiene, ahora sí que títulos internacionales en todo el mundo, es muy bueno pero es muy bueno en su expertise de médico, pero no es bueno en dar entrevistas porque nunca lo ha hecho. Él se dedica a otra cosa. Es diferente. Entonces, fíjate, ahí está la clave de algo bien importante que mucha gente no sabe, que el hecho de conseguir a alguien tiene que ver también con muchos factores que a simple vista no se ven, pero que son tan fundamentales como el hecho de que la persona a la que llevas
comunique bien, Sí. tenga buena dicción, no estamos diciendo que sean locutores ni que sean expertos, pero que por lo menos tenga noción o algún aprendizaje leve de trato de medios, porque si de repente llevas a alguien muy bueno, le puede entrar pánico escénico y de repente se quedan mudos, ¿no? O Sí. no retratan, o es tan importante, imagínate, en algún momento también llevé a algún especialista que él te contestaba y todas sus respuestas las remataba con un no, como que tenía una muletilla. No, que no sé qué, Es no. terrible esa Entonces, muletilla. entonces yo le decía, ¿cómo no? No digas no, porque da la impresión de que no estás seguro de lo que estás diciendo. Entonces, fíjate qué importante cómo el hecho de estas actividades periodísticas no nada más influyen en el encontrar a la persona con la información que tú requieres, sino que también tengas hasta la habilidad de saber quién sí te puede dar lo que tú necesitas como medio para proyectarlo, Sí, ¿no? sí, y aquí la verdad es donde quiero echar flores a todos mis colegas que son buenísimos en esto, porque ustedes, bueno, como saben, nosotros también como publirelacionistas estamos acostumbrados a estar detrás de cámaras. Y ustedes saben que cuando nos hablan a un publirelacionista hay por lo menos un filtrito, ¿no? Que a lo mejor ya consideran ustedes que pueden utilizar a su favor porque ya saben que a lo mejor el vocero está entrenado. Ahorita me acordaba mucho que hay por ahí unos temas que luego cuando yo entreno a voceros, justamente para que no tengan ninguno de estos problemas, pues tomamos en cuenta algunos clips que salen en noticieros, sobre todo en noticieros, porque pues son cuestiones muy rápidas, muy ágiles, en 3 minutos desarrollar un tema, y entonces nos toca mucho entrenar a voceros para que justo no tengan ese tema, y ahí pues vamos haciendo también equipo. Y ahorita que me estoy metiendo también en el tema de PR, sobre todo, Tocayo, ¿qué dirías tú? Esto es algo bien importante porque como publirelacionistas, por lo menos hasta donde yo sé, eh, muy pocos son periodistas o somos periodistas y nos dedicamos a esto. Más bien estudian ciencias de la comunicación o marketing o así, y entonces se dedican a relaciones públicas. Y yo sé que de pronto los periodistas, o en tu caso como la figura que tú ostentas de coordinación de invitados, de pronto les llegan un montón de solicitudes, les tocan la puerta, les piden espacios, y yo sé que algunos los hacemos mal, algunos los hacemos bien. Ahí tú, ¿cómo manejas esta relación con publirelacionistas? ¿Qué mejorarías? Mira, sí, y ahora sí que eso que me dices, me pasaba hace mucho tiempo y, y creo que les daba algunas luces a los colegas de relaciones públicas, que era que de repente, por ejemplo, a mí me llegaban, la gente de relaciones públicas me decía, oye, va a venir el gurú el gurú de la tecnología en inteligencia artificial, ¿no? Y yo les decía, wow, qué increíble, a ver, pásame información y demás. Pero querían que fuera, por ejemplo, al noticiero, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era, les decía, mira, digo, a muchos ya public relaciones ya los conocía y son amigos míos de años, ¿no? De que tienen mucho tiempo en las empresas trabajando. Y yo les decía, y luego notaba cuando eran nuevos, porque yo les decía, es que te voy a dar un consejo para que más o menos tengas una idea de a dónde proyectar lo que quieres hacer. Continuamos con el PR y el periodismo, un podcast para comunicar con sentido, porque en este mundo todo comunica. Ahora sí que échate un vistazo en toda la gama de los medios, tanto en la tele como en la radio. Y ve anotando los perfiles de los programas, pero velo anotando en función del contenido que esos programas proyectan, porque eso a ti te va a dar la facilidad como publirelacionista de que hablemos de un producto, de que el producto que tú tienes va a llegar a las personas idóneas. Es decir, evidentemente, ejemplo, ¿no? Cuando yo trabajaba
con un Carlos Loredo o con un Rocha, o pues todos querían ir a sus programas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ahí les decía, a ver, es que el target de la audiencia de estos programas no está centrado para este tipo de entrevistado. Entonces, por ejemplo, si tú traes a un gurú de tecnología, búscate en el espectro de tele y de radio o de medios electrónicos, impresos y demás, cuáles son los programas especializados en este tópico, ¿no? En este tipo de programas. Porque de entrada, ahí ya tienes mucho más fácil el que estos periodistas muestren interés en lo que tú les ofreces. Porque si lo mandas a un programa de noticias o lo mandas a un programa a lo mejor con otro perfil, va a ser más complicado que entre porque es gente que tiene muy armado su esquema de información en función de lo que ellos saben que la audiencia espera de ellos. Claro. Entonces, ya después me decían, pues sí, ejemplo, ¿no? Si venía alguien que muy afina a temas económicos, pues yo les decía, mira, temas económicos te voy a dar tip, háblale a los alebrijes, háblale a Darío Celis, háblale a tal, o sea, colegas periodistas que yo sé que ellos sí manejan ese tópico y que sí, evidentemente son personajes que para ellos son atractivos. A mí como noticiero no me funciona tanto, no porque no sea atractivo, no porque no me importe, sino porque mi audiencia no está acostumbrada a ese target en el que a lo mejor lleve a alguien muy técnico y de repente me hable de economía y de cosas así, de la bolsa y de cosas que, pues la gente que ve el noticiero va a decir, caray, ¿y esto qué onda, no? ¿Y a mí qué, no? O sea, hay audiencias, hay programas especializados, como lo hay, por ejemplo, en autos, como lo hay así, ¿no? De repente me decían, oye, es que queremos anunciar tal marca y esto, no, pues es que nosotros no podemos hacer esto. Nosotros como noticieros no podemos meter entrevistas de carácter comercial, ¿sabes? O sea, todas las entrevistas que se proyectan en los espacios informativos tienen un propósito periodístico de informar. No podemos nosotros, digamos que en ese sentido, llevar un entrevistado comercial a una marca. De entrada no se pueden decir marcas, o sea, ejemplo, ¿no? Oye, es que quiero que me hables y que pongamos el danonino aquí o que pongamos el logo acá. No, eso no se puede hacer, porque nosotros no podemos anunciar, nosotros estamos informando, ¿no? Ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, se me viene a la mente el Checo Pérez, ¿no? A mí me interesa, por supuesto que me interesa entrevistar al Checo Pérez, es un personaje al cual se le puede aprovechar mucho por quién es, por lo que representa para México, para tu país, para todo. Pero definitivamente no puedo ponerle la marca de Cadillac Cacao, no le puedo poner la gorrita, no le puedo, ¿por qué? Pues porque no podemos hacer eso. Hay unas reglas comerciales que no te puedes brincar como periodista. Entonces, eso es algo que justo te digo, también tienes que ver y no se sabe públicamente, pues porque evidentemente pues, la gente que ve a alguien en la tele, pues da por hecho que es alguien que quería ir y que se dio, ¿no? Pero pues no, hay otros factores bien importantes. Sí, sí, tú Entonces, lo has eso dicho es lo muy que yo, bien. Yo, parece que la gente pensara, no, pues ya qué bonito, ¿no? Como un milagro aquí que llegó y qué maravilloso, pero hay muchísimo detrás. mucho detrás, y mucho, digamos que hay mucho peso, porque eso es otra de las cosas bien importantes. El hecho de coordinar noticieros tanto en radio como en tele tiene una gran responsabilidad. O sea, no te creas, yo en las mañanas parece mentira, pero luego voy manejando rumbo a la oficina y voy pensando en todos los pendientes que tengo que quisiera meter. Desafortunadamente no se pueden todos porque es mucho, ¿sabes? Y aparte también, ¿cómo te diré? Tienes un dilema bien fuerte que a lo mejor mucha gente no sabe, es que pasan tantas cosas, a veces hay tantas cosas tan malas que mucha gente te dice, ay, no, pues es que eso no lo dicen en Televisa, o es que eso nunca lo van a meter, o no es que no lo metan, no es que por una parte una gente te reclama el hecho de que tú no des tanta información, nosotros le decimos del círculo rojo,
Pero por otra parte hay otra gente que te reclama porque dicen, ay, ya, estoy harto de las noticias, son bien Claro, amarillistas, son bien no sé qué, y tú estás en medio porque dices, oye, si lo digo, malo, y si no lo digo, malo. Entonces, tienes que tener esa medida, justa medida de poder decir las cosas, pero tienes que ser muy responsable de cómo las dices, ¿no? Y, claro. y, y en función de todo, porque sí, en efecto, yo entiendo que hay mucha gente a mí que luego me dice, ay, no, yo ya la verdad no veo las noticias porque me deprimen, me ponen de malas, me preocupan, pues sí, pero también hay gente que te reclama, oigan, ¿por qué esto no están diciendo lo que está pasando en Veracruz y todos los desaparecidos de no sé dónde y todo? Y tú dices, chanfle, tú estás en medio, Claro, ¿no? claro, claro. No, y es que tienes que encontrar ese balance de tal forma que también no puedas, digo, no se le puede dar gusto a todos, eso es un hecho, no se le puede dar gusto a todos, pero sí, pues hay un código de ética al final, ¿no? Sí, claro, o sea, y ahí, por ejemplo, justo está este justo medio de la responsabilidad de que lo que vas a decir o lo que están diciendo en los noticieros en los que estás tienen una base, ¿no? Sustentable, una información verificada que aparte pues cuenta con todas digamos que con todas los requerimientos para que la gente que lo vea o lo escuche, pues tenga plena certeza de que lo que se está diciendo es cierto. Y es que hay mucha gente que también es muy, muy amarillista, ejemplo, ¿no? Luego de repente en las marchas, no es mentira, ha habido ocasiones en las que tú ves un montonal de gente y te le acercas con el micrófono a la gente, oiga, señorita, ¿por qué está marchando? No, pues no sé, pues es que me invitaron y yo vine porque me dijeron que viniera, pero no sabe por qué está marchando, no. Entonces dices, wow, o sea, qué increíble, ¿no? Que haya gente que muchas veces se presta para estar en un movimiento sin tener plena conciencia de que eso que están haciendo pues, tiene una responsabilidad social, ¿no? Claro. Un peso importante. Entonces, en fin, así, ejemplos hay muchísimos, pero sí te digo que es muy padre y lo único que yo sí quisiera decirle a los chavos, a las nuevas generaciones y hasta a la gente que está en el día a día en esto de que les gusta estar bien informados, es justo eso, ¿no? Que quienes ejerzan ahora sí que el noble oficio del periodismo, que se, que se documenten bien, que verifiquen su información, que es muy padre agarrar tu teléfono y transmitir en vivo desde donde tú estés, pero hay que hacerlo con esa responsabilidad de que lo que tú estás diciendo va a tener un impacto positivo o negativo en toda la gente, ¿no? O sea, entonces eso es bien importante, que, que seamos bien conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos y de que lo que vas a hacer y decir va a tener un impacto en la gente, ¿no? Sí, un impacto muy, muy importante. Tocayito, ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaras, después de tantos años, tantos kilómetros, millas recorridas, ¿qué te ha enseñado estar detrás de cámaras? Porque digo, al final, como periodista, como dices, tienes el sueño al inicio, a lo mejor de estar enfrente, pero estar detrás también es maravilloso porque está en ti, ¿no? Que se muevan ciertos hilos. ¿Qué es lo que te ha enseñado y qué es lo que, digamos, es más importante para ti como profesional estar detrás de cámaras? Pues mira, de entrada me enseñó a que, a, a, pues a tomarle cariño, ¿no? A este oficio del periodismo. O sea, es una responsabilidad muy importante y que todos los días aprendemos algo nuevo. Es bien padre, es bien bonito eso, que todos los días conoces gente nueva, nuevas experiencias, que te da muchas herramientas para hacer muchas cosas, porque hay gente y sí, fíjate que sí es triste, hay veces que me ha tocado ver a gente que por estar en una posición está haciendo algo que no le gusta, pero pues como Ujú. ganan dinero y eso, pues no, yo creo que tienes que realmente alcanzar tus sueños y por lo menos visualizar lo que tú quisiste, ¿no? Desde un principio alcanzar y luches por eso, ¿no? Yo en el periodismo tuve la fortuna te decía en un principio, de probar varias posiciones, de redactar, de investigar, de reportear, de producir, de todo. Y de todas esas posiciones, yo me quedé en esta de la coordinación porque para mí esta es la que cumplía
con todas esas cosas con las que yo soñaba, ¿no? El ser reportero, mis respetos, es una de las labores más complejas que hay, porque te tienes que olvidar muchas veces de tu familia, tienes que viajar mucho, tienes que, no hay horarios, somos como los médicos, sabes a qué horas empiezas, pero nunca a qué horas terminas, porque de repente de lo que te dicen, oye, una vez me pasó cuando era reportero, oye, ¿tienes visa y pasaporte? Sí. Ah, pues vete a tu casa por ellas porque te vas a Miami. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, te vas a Miami, un enlace y no sé qué. Yo, órale, en la torre. Y sí, o sea, dejas familia y dejas todo, ¿no? Por lo que te apasiona. Entonces, eso es lo que te deja, ¿no? Si estás haciendo lo que realmente te gusta, pues vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Vale muchísimo la pena, vale mucho la pena, porque además es una, como dijiste al principio, es una vocación. Es el ser reportero, el ser periodista en general, es una vocación y pues mis respetos, te agradezco muchísimo, Tocayo, que hayas estado en el podcast, pero no te vamos a dejar ir hasta que nos acompañes. Tenemos una dinámica en el podcast, El PR y el Periodismo, en donde le pedimos a nuestros invitados que al final nos dejen sus 3 Rs. Es decir, primero, dónde te podemos encontrar en las redes sociales, nos des una recomendación, que es una recomendación que sirva audio, podcast, libro para estudiantes, colegas, etcétera, y un reto. Ese reto es más bien, pues, porque queremos sembrar estas mejores prácticas, estas cuestiones más operativas. Entonces, por favor, déjanos tus 3 Rs antes de irte. Claro que sí, mira, mis redes sociales en X estoy como Carlos Jiménez TV, en Instagram como CAJBMX ¿Okay? y en Facebook está mi nombre completo, Carlos Alberto Jiménez Vázquez. Entonces, ahí en redes esta es. Luego, pues mira, yo de recomendarles sobre todo a los jóvenes periodistas, que he tenido la suerte de convivir con muchos, ya no nos dio tiempo de platicar de estas nuevas generaciones que también son bien interesantes y que habría Tienes que alguna regresar, vez. Sí, tienes que sí, sí, es regresar. padre. Sí, porque sí es todo un tema, ¿eh? Y la verdad es que, wow, sí. Luego me pongo en sus zapatos y digo, hijo, pobres chavos, les tocó una difícil. Entonces, pues como a mí un libro que me gustó, no sé si es bueno o malo, pero pues por lo menos para darme más luces de lo que es el oficio, fue pues, el manual del periodista de Vicente Leñero, en donde te enseña las 5 Ws famosas, que es el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y aparte, pues ahí te da una embarradita, una explicación de qué es el reportaje, la nota informativa, la entrevista, todo, ahora sí que el valor que tiene cada uno de los géneros periodísticos. Entonces, eso, si realmente lees eso y sientes que es lo que tú quieres y te llena y te apasiona, vas por el camino correcto. Pero si de repente ves eso y te da flojera, dices, ay, no, ay, qué aburrido, no, entonces no estás hecho para esto. No Entonces, vaya ese por es ahí. un, exactamente. Y pues de los retos, yo lo que diría sería eso, ¿no? Que también me gustaría que hoy, sobre todo para los chavos o todos quienes de repente tienen el gusanito o la inquietud o la iniciativa de subir cosas a sus redes a través del TikTok o del Instagram y demás, que qué padre, que qué bueno que lo sigan haciendo, que se sigan entrenando, porque eso te da una capacidad de improvisación muy importante, pero que lo hagan con esa responsabilidad que te decía en un principio, ¿no? A mí me dan, como periodista, a veces hasta antes me acuerdo que me ponía unas enojadas porque yo decía, yo me pasé tantos años leyendo libros, estudiando ética periodística, géneros periodísticos y todo esto, estudiando el examen para ser locutor y todo eso. Y hoy los chavos con un simple teléfono pueden hacer lo que quieran y subirlo a redes, pero ojo, no tienen ese background que nosotros tenemos de escuela, de ética y de que lo que vas a decir tiene un enorme peso, ¿no? Entonces, lo digo por los chavos, yo tengo una hija de 22 años que luego de repente veo que está haciendo retos ahí de TikTok y digo, ¿qué estás haciendo? Ay, no, pues es que el reto de no sé qué, y digo, no, 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 es bien importante cómo los chavos hoy en día desafortunadamente están un poquito, algunos como que hacen cosas que no tienen mucho sentido, pero pues no se dan cuenta de que eso que se están haciendo es peligroso para otros chavitos, ¿no? Que los ven y quieren imitarlos. Ujú, totalmente.
Totalmente. Oye, entonces ese reto sería que vayan desarrollando más su habilidad de improvisación en tema de las redes sociales y todo esto. Y que lo hagan con responsabilidad, o sea, que se documenten, que vean. Creo que muchas veces los chavos o a la gente que sube cosas a redes lo hace un poco por el ego y por el saber que estás en, ¿no? Pero no, ojo, atrás de eso hay una gran responsabilidad de informar y de que lo que tú digas tiene un peso muy enorme en gente que ni te imaginas, que te ve, que te sigue, ¿no? Totalmente, totalmente. Como decimos acá en el podcast, en este mundo todo comunica y es real, o sea, comunica desde cómo estás vestidos, qué hay detrás de ti, todo lo que estás diciendo, por supuesto, la cuestión verbal, no verbal. Entonces, tienes toda la razón, querido tocayo. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado en el podcast. Ya te comprometiste tú solito y nosotros felices de volver a tenerte acá en el podcast para platicar. Hay muchas experiencias que seguramente podrías compartirles, sobre todo, te digo, a los chavos y a nosotros como publirelacionistas, mercadólogos, que estamos todo el tiempo también teniendo pues temas y tratando de influir. Tenemos una agenda, por supuesto, y estamos tratando de hacer sinergia con los medios de comunicación, con los periodistas, con los influencers, bueno, con todas las ramas de la comunicación. Te agradecemos de verdad muchísimo. No sé si quieres dejarnos un último mensajito. No, pues yo encantado de regresar con ustedes y pues ahí ya tienen mis redes, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier sugerencia o cosa que quieran conocer de este lado del periodismo, pues con gusto los atiendo, les contesto y los sigo. Muchísimas gracias. Por ahí vamos a dejar tus datos en la cajita de descripción. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Esto fue El PR y el periodismo, perdón. Si este episodio te dejó ideas, reflexiones, compártelo. Y síguenos para que juntos podamos seguir construyendo esos puentes en todas las ramas de la comunicación. Recuerda que en este mundo todo comunica. Muchísimas gracias. Esto fue El PR y el periodismo. Entrevistas y debates sin filtro entre profesionales de la comunicación. Aquí hablamos de lo que no cabe en un comunicado pero importa en la conversación pública. Un podcast original de Ali Prim, consultora de comunicación estratégica.